¿Sabías que durante casi 40 años la Iglesia Católica tuvo dos e incluso tres papas a la vez? En este vídeo vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más extraños y escandalosos de la historia de la Iglesia, el llamado Cisma de Occidente, un periodo de confusión, ambición, política y poder que sacudió los cimientos del cristianismo europeo. ¿Quiénes fueron los papas enfrentados? ¿Cómo ocurrió esta división? ¿Y cómo afectó no solo a la Iglesia, sino a reinos enteros de Europa? Prepárate para una historia llena de traiciones, dobles lealtades y un caos religioso que tardó décadas en resolverse. Si te gusta la historia y todos estos temas, puedes suscribirte al canal y si lo haces recuerda activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. El Cisma de Occidente, también conocido como el Gran Cisma de Occidente, fue una profunda división dentro de la Iglesia Católica que duró desde 1378 hasta 1417. Durante este tiempo hubo más de un papa a la vez y todos afirmaban ser el verdadero líder de la Iglesia. Esto no fue un pequeño desacuerdo teológico, fue una auténtica guerra de poder espiritual y político que dividió Europa. El origen del problema fue tan humano como triste: el poder, la política y la ambición personal. Los reyes querían tener influencia sobre el Papa, los cardenales defendían sus intereses y la Iglesia quedó atrapada en medio de unas luchas que poco tenían que ver con la fe. Antes de este caos, el Papa no estaba en Roma, sino en Francia. Desde 1309, los papas residían en Aviñón, una ciudad en el sur de Francia donde la influencia del rey francés era enorme. A este periodo se le llama el Papado de Aviñón y muchos ya lo veían como una especie de cautividad del Papa bajo el poder del rey francés. Esta situación duró casi 70 años. Cuando finalmente el Papa Gregorio XI decidió volver a Roma en 1377, la tensión era máxima. Gregorio murió poco tiempo después de regresar y los cardenales, que estaban bajo presión del pueblo que exigía un papa italiano, escogieron a Urbano VI. Pero Urbano pronto se ganó el odio dentro de ese círculo de cardenales que lo habían escogido debido a su carácter tan autoritario. Así que los cardenales se arrepintieron y, alegando que la elección de Urbano fue inválida por presión popular, eligieron a otro papa, a Clemente VII, que se instaló en Aviñón, y aquí empezó todo el caos. Lo que comenzó como una disputa dentro del Vaticano realmente se convirtió en una división a nivel continental. La situación era tan absurda como alarmante. Había dos papas al mismo tiempo, cada uno con su corte, sus cardenales, sus decretos, sus bulas papales y su propio sistema de gobierno eclesiástico. Por un lado estaba Urbano VI, el papa que se había escogido en Roma en 1378. Era italiano, firme y con una personalidad bastante difícil. Exigía disciplinas y reformas dentro del clero, lo que provocó rechazo entre los cardenales que en un principio lo habían elegido. Muchos de ellos aseguraron que lo habían hecho bajo presión del pueblo y declararon que su elección era inválida. En respuesta, esos mismos cardenales escogieron a Clemente VII, quien estableció su sede papal en Aviñón. Clemente era más político, más diplomático y contaba con el firme apoyo del rey de Francia. Desde ese momento la Iglesia se queda partida en dos. Cada papa afirmaba que el otro era un usurpador, un hereje e incluso excomulgaba a sus rivales. Imagina la escena: dos líderes máximos de la cristiandad maldiciéndose mutuamente y encima en nombre de Dios. Esta división arrastró a todos los reinos cristianos de Europa. No se trataba solo de religión, sino de alianzas políticas, enemistades nacionales y rivalidades históricas. Los países no elegían papa por razones teológicas, sino por conveniencia. Por ejemplo, Francia, Escocia, Castilla, Navarra y el Reino de Nápoles apoyaban al Papa Clemente VII. En cambio, Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico,
Portugal, los estados del norte de Italia y Flandes apoyaban a Urbano VI. En pocas palabras, la cristiandad europea estaba dividida en dos grandes bloques. Y lo más dramático de todo es que los dos papas actuaban como si fueran el verdadero, nombraban obispos, exigían obediencia, cobraban impuestos e incluso otorgaban indulgencias. Pero para los fieles comunes esta situación era muy confusa y alarmante. Se preguntaban a qué papa debían de seguir, a cuál de los dos se le debía obediencia y si uno de los papas estaba en pecado mortal. La gente en realidad espiritualmente se sentía bastante desorientada. Muchos empezaron poco a poco a desconfiar de los dos papas e incluso se alejaron de la Iglesia. En monasterios y universidades el debate era constante. Filósofos, teólogos y juristas se rompían la cabeza tratando de justificar una obediencia u otra. Algunos intentaban encontrar una solución pacífica y otros directamente pasaban al fanatismo, así que el daño fue bastante profundo. Y lo más irónico es que los dos papas, que deberían de haber actuado como garantes de paz y unidad cristiana, se comportaban como si fueran en realidad rivales políticos o incluso enemigos personales, luchando por el poder con la misma intensidad que cualquier rey de aquella época. Y este enfrentamiento no fue un episodio breve, no hablamos de meses de confusión, sino realmente estamos hablando de décadas, porque todo esto duró aproximadamente 40 años, desgastando la autoridad papal y provocando un creciente desprestigio en una institución que hasta ese momento había sido la máxima referencia religiosa de Occidente. En 1409, un grupo de cardenales que ya estaban cansados de todo este conflicto convocaron el Concilio de Pisa, donde decidieron deponer a los dos papas y elegir a un tercero, Alejandro V. ¿Y qué pasó? Que ninguno de los dos papas renunció, así que llega un momento en el que tenemos tres papas al mismo tiempo, uno en Roma, uno en Aviñón y uno en Pisa, y cada uno obviamente decía que era el papa legítimo y que había sido elegido por Dios. El ridículo llegó hasta tal punto que muchos fieles empezaron a perderle el respeto a la autoridad de la Iglesia, y la verdad es que en este momento, cuando ya hay tres papas, la unidad del cristianismo occidental estaba ya por los suelos. Finalmente, entre 1414 y 1418 se celebra el Concilio de Constanza, convocado por el emperador del Sacro Imperio y con el apoyo de muchos reinos. Este concilio fue clave, logró la renuncia de dos papas. Uno fue depuesto y otro renunció voluntariamente, y el tercero fue directamente ignorado. En 1417 se escoge al nuevo papa, Martín V, con el acuerdo de todas las partes, y hasta aquí llega el cisma de Occidente. La Iglesia volvió a tener un solo papa, pero las heridas que dejó todo este caos, la verdad es que tardaron mucho tiempo en sanar. El cisma de Occidente obviamente fue un golpe durísimo para la Iglesia. Demostró que los intereses políticos pueden corromper hasta lo más sagrado. Muchas personas comenzaron a cuestionar la autoridad papal y esto preparó el terreno para movimientos de reforma que llegarían un siglo después, como por ejemplo la reforma protestante de Lutero. El cisma de Occidente no fue solo una pelea entre papas, fue una profunda crisis de autoridad y fe que afectó a millones de personas. Nos recuerda que incluso las instituciones más poderosas pueden caer en la confusión y olvidar su propósito original. Y lo más increíble es que todo esto ocurrió dentro de la misma Iglesia Católica, en un momento en el que la fe era algo crucial en el día a día en Europa. Esta es una lección de historia que, como tantas veces, nos muestra que el poder mal gestionado puede generar un conflicto muy duro de resolver. Si te ha gustado este vídeo, me ayudas muchísimo dejándome un like y un comentario. Vuestro apoyo es súper importante para que el canal vaya creciendo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa.